Juan, capítulo número 3. Vamos a leer el versículo 4 y el 5. ¿Sale? Después de que leamos, oramos y empezamos a platicar. ¿Ya están ahí, verdad, familia? Ok. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Padre, muchísimas gracias por permitirnos estar reunidos como lo que somos, una familia. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque podemos abrirla y podemos escuchar tu voz a través de lo que nos vas a hablar. Por favor, que nuestro corazón esté abierto, que nuestra mente esté abierta, que nuestra atención esté puesta en tu palabra para recibir aquello que tú tienes ya preparado para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A partir del capítulo 3, el apóstol Juan como que hace un paréntesis, viene hablando de los falsos maestros, de los anticristos, etcétera, pero en el capítulo 3 como que él hace un paréntesis para hablarnos un poco del amor, aunque este versículo 4, el que leímos, no parece tanto hablar del amor, pero mientras vayamos escudriñando se van a dar cuenta que en efecto, detrás de todo lo que él va a estar hablando durante el capítulo 3, su base es el amor, definitivamente. Miren el versículo número 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Está extraño el versículo si lo leemos así solito, tenemos que regresar. Siempre les he dicho y siempre tiene que ser así el contexto. ¿De qué viene hablando Juan? ¿Se acuerdan? La semana pasada nos habló un poquito de que gracias al amor que Él nos mostró, ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y todavía no somos lo que deberíamos ser, sino que estamos esperando a que el Señor regrese para que entonces seamos semejantes a Él. Fue lo que leímos la semana pasada. Y el versículo 3 termina diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? La esperanza, la de ser semejante a Cristo, todos aquellos nos purificamos a nosotros mismos porque Él es puro. ¿Ok? Entonces fíjense, el apóstol Juan ha venido hablando de contrastes todo el tiempo, toda la carta desde el principio. Nos habla de que Dios es luz. Nos habla de que si nosotros tenemos esa luz, entonces mostramos amor. Si decimos que amamos, pero realmente no amamos, entonces todavía estamos en tinieblas. Juan ha sido muy directo. No se anda con rodeos. Acuérdense que él es uno de los hijos del trueno. No se va a andar con jueguitos. Él nos va a hablar directo, fuerte. Oye, tú dices que estás en Cristo, pero no amas a tu hermano. Realmente no estás en Cristo. Así de sencillo lo dice. ¿No? Vas a la iglesia, pero no estás en Cristo. Vas a la iglesia, pero estás hable y hable de todo mundo. No estás en Cristo. Así es Juan. Ha venido hablándonos así. Entonces, fíjense, en el 3 dice: si ustedes tienen esta esperanza, ustedes se van a purificar. Es decir, van a buscar el no estarse contaminando con las cosas de este mundo, con las ideas de este mundo, con el pecado, con las sugerencias que este mundo nos ofrece. Y en el versículo 4 nos dice: entonces, concientícense, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y si infringe la ley, entonces es porque realmente el pecado es infracción de la ley. Hay muchas definiciones de pecado, no sé si ustedes las han escuchado. Una de las más famosas es que pecado es errar el blanco, es decir, no darle al objetivo. Y para ilustrar esto del pecado se usa esta ilustración de un arquero tensando su flecha en el arco y apuntando hacia el blanco y disparando, y fallar. Eso es pecado. Entonces, el apóstol Juan de alguna manera nos está diciendo que pecar no solamente tiene que ver con no obedecer ciertas cosas, sino con que no le atinemos al objetivo de las cosas que hacemos. El objetivo primario que tenemos los cristianos es glorificar a Dios. Glorificarlo, darle honra en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decidimos. En eso hay que darle gloria. Imagínense, yo estoy teniendo un pensamiento equivocado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pecando. Y si estoy pecando, estoy infringiendo la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, como que Juan nos está diciendo:
es que ustedes tienen que buscar purificarse porque ustedes están buscando ser semejantes a Cristo, y mientras se purifican deben de tener la conciencia de que si pecan están infringiendo la ley. ¿Y se acuerdan lo que nos dijo Santiago cuando leímos la carta? Que si nosotros fallamos tan solo en una cosa, ya hemos infringido toda la ley. Vamos para allá, vamos a Santiago capítulo 2, versículo número 8, para recordar un poquito lo que ya dijo Santiago respecto a eso. Santiago capítulo 2, versículo 8. Cada vez que regreso a leer un texto que ya leímos en algún momento me dan ganas de volver a leer todo. Pero miren, sí, vamos a leer desde el 8. Miren, si en verdad cumplen la ley real, acuérdense lo que dijo Juan, si nosotros pecamos estamos ¿qué? Infringiendo la ley, ¿va? Ahora, fíjense lo que dice Santiago. Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien, es decir, si ustedes guardan la ley de amar a su prójimo, bien hacen, ¿no? Dice Santiago, bien hacen si ustedes guardan la ley, excelente. Versículo 9, pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Lo mismo que acaba de decir Juan, pero Santiago también es muy directo. Dice, a ver, ustedes están guardando la ley y están diciendo que aman al prójimo. Excelente, pero si ustedes hacen acepción de personas, ya están infringiendo la ley, están cometiendo pecado. ¿Cómo que acepción de personas, Nelson? Si ustedes tienen favoritismo. No, a Nelson lo voy a tratar súper bien porque Nelson es lo que sea. Y a la hermana que, como que no me cae tan bien, la voy a como que saludar diferente. Y ni siquiera es que uno lo piense, uno lo hace en automático. O sea, ya traes un sentimiento en contra de alguien y ya no lo saludas igual que al otro. Eso se llama acepción de personas. ¿Se acuerdan? También Santiago dice, es que ustedes, si entra una persona sin lujo, sin alhajas, y lo ven diferente al que entra con lujos, bien vestidito, bien bonito, están haciendo acepción de personas y están pecando. Qué fuerte lo que nos dice la Biblia. Es muy fuerte porque nos confronta con situaciones. O sea, si Nelson no saluda a todo mundo de la misma manera, ya está pecando, y seguro, creo que sí peco mucho en ese sentido. Que el Señor me ayude, que el Señor nos ayude. ¿Han escuchado eso de que somos oscuridad en la casa y candil en la calle o algo así? Ya ni me acuerdo cómo es el dicho, pero algo así, ¿no? Que afuera somos luz y dentro de la casa pues nada más no, bien apagados. Pues bueno, es lo mismo. Si yo afuera de mi casa trato súper bien a todo mundo, pero llego a mi casa y trato súper mal a mi gente, estoy pecando, porque estoy haciendo acepción de personas. Juan nos está diciendo, Juan y Santiago nos están diciendo, tengan cuidado con cómo están actuando, cómo están viviendo, cuál es su forma de vivir. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Dice, pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Cuando yo leo esto, pienso como si Juan nos estuviera diciendo esta alerta, esta advertencia. Como si nos estuviera diciendo, oigan, acuérdense que todo aquel que comete pecado es transgresor de la ley. Es decir, aunque ustedes se quieran purificar, porque Él es puro, tengan cuidado, porque si se equivocan en una sola cosa, ustedes están transgrediendo la ley. O sea que cuando yo peco, transgredo toda la ley, sí. Cuando pecamos, transgredimos toda la ley. Es un hecho. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. Miren lo que sigue diciendo. El 10 lo voy a volver a leer. Porque cualquiera que guarde toda la ley. O sea, yo soy una persona que hace todos los ritos, guardo todos los mandamientos. Pero si me equivoco en una sola cosa, de mirar feo al hermano, y no solo de mirarlo, sino de lo que hay dentro de mí cuando lo miro feo. Ese es el problema, ¿no? Porque hay algunos que tenemos la mirada fea como yo, que todo el mundo piensa que estoy enojado. Pues no se trata de que yo lo mire, pues así miro, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es cómo estoy sintiendo dentro de mí respecto a esa persona. ¿Más o menos me explico?
Ok, entonces miren, el 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablen, así hablan, así hagan. ¿Sí? Somos bien cristianos cuando hablamos, hasta decimos aleluya, amén, gloria a Dios, ¿va? Somos bien cristianos, pero a la hora de amar tenemos un problema. Y Santiago nos está diciendo, sean congruentes. Así como hablan, así hagan. Y siempre háganlo como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Gracias a Dios, ya no por la ley de Moisés, sino por la ley de la libertad que nos ha dado Cristo. Pero ¿vamos a ser juzgados? Claro que sí. Eso es muy distinto a nuestra salvación. Por favor, no se me preocupen en ese sentido. Pero de que vamos a ser juzgados, vamos a ser juzgados por las obras que hagamos ahora ya en Cristo. ¿Sí? Vamos a regresar a Juan, primera de Juan. Voy como muy apresurado porque tengo muchas citas de referencia. No son muchas. El 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, la invitación de Juan es que mientras caminamos buscando purificarnos, mientras caminamos buscando agradar a Dios, nos concienticemos que cualquier error que cometamos es infracción de la ley y es pecado. ¿Sí? Versículo 5 ahora sí. Fíjense, y saben que Él apareció para quitarnos. Juan es hermoso porque no nos deja así al aire, así de, entonces tengo que caminar todo el tiempo pensando que si peco, que no. Ajá, sí, consciente de eso. ¿Para qué? Para que busques tu purificación, pero que también tengas en mente siempre que Él apareció, ¿quién? Cristo, ¿no? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La obra de Cristo, familia, tiene un objetivo principal y es quitar nuestros pecados para que entonces podamos aspirar, si se puede usar esa palabra, a volver a relacionarnos con Dios, un Dios que es santo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasó? A causa de nuestros pecados, Cristo Jesús tuvo que padecer y tuvo que morir. ¿Están de acuerdo? O sea, si la humanidad no hubiera caído en pecado, Cristo no tuvo por qué haber sufrido. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la cosa que generó los sufrimientos de Cristo? El pecado de la humanidad. ¿Qué debería hacer yo como creyente ahora que estoy del lado de Cristo? Odiar y repudiar el pecado. Porque el pecado fue la causa de que Cristo Jesús muriera, padeciera en una cruz. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahora como creyente yo no podría ni debería abrazar el pecado como algo que voy a disfrutar, voy a gozar, sino todo lo contrario. A causa de mi pecado Cristo Jesús murió, pues lo evito, me purifico, como dice el versículo número 3. ¿Sí? Más o menos me estoy explicando. El pecado de verdad debería ser ya algo que nos cause repulsión, que digamos, no quiero esto. Y huir de ahí, alejarnos de ahí. Si es un pensamiento, ir a la palabra y cambiar ese pensamiento. Que su palabra llene nuestro pensamiento, que su palabra haga que nuestro pensamiento persevere en él. Pero no que nos enfoquemos, no permitir que pensamientos, acciones, ideas hagan nido aquí en nuestra cabezota y entonces nosotros le demos lugar al pecado. El pecado debería ser, insisto, algo que repudiemos. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9. Ok, Juan está diciendo que Él vino para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Híjole. Me dijeron una vez que sí les gustaba leer, así que permítanme, les voy a estar leyendo varias cosas. ¿Lo tienes acá, amor? Hebreos 9, capítulo 24. No, es cierto. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Ahora sí ya.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto está bien bonito. Cuando puedan, lean Hebreos, porfa. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? Está haciendo una comparación entre el santuario aquí en la tierra y el santuario en el cielo. Y dice que aquí en la tierra el sumo sacerdote tiene que entrar una vez al año a ofrecer sacrificios por el pecado de la humanidad, y que Cristo, si hubiera entrado al santuario de aquí de la tierra, hubiera tenido que estar ofreciendo una y otra vez un sacrificio. Entonces Jesús ofrece escucha esto, Luis, está impresionante. Jesús ofrece sacrificio no en un santuario terrenal, sino en un santuario celestial, delante del trono de Dios. Ahí se ofreció el sacrificio perfecto. Déjenme buscar aquí Hebreos, porque en la pantalla me voy a tardar muchísimo. 9:24, estábamos leyendo, ¿ah? Fíjense, me voy a brincar hasta el 10. Ya se los voy a leer todo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está lo que dijo Juan, ¿va? Se presenta delante de Dios en el santuario celestial como el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, ofrecido una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Entonces, fíjense lo que va a seguir diciendo el capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, vino Cristo para quitar el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, por más que hacían sacrificios, no tenía la capacidad de quitar el pecado. ¿Me estoy explicando? Tenía que haber un sacrificio puro del tamaño, déjenme usar otra palabra, del nivel de Dios, para que esto pudiera ser posible. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 3, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y la de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije. Es como si Jesús estuviera hablando. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Fíjense, ¿va? Siempre hemos tenido la idea de que Dios mandó a su hijo: órale, chamaco, váyase a sacrificar por los hombres. Y fíjense cómo lo está planteando aquí el autor de Hebreos, como Cristo mismo diciendo: yo voy. Y fíjense, el asunto es: quiero hacer tu voluntad. Jesús sabe que el sistema sacrificial no cumple las expectativas de Dios, no cumple los requerimientos, no llena los requerimientos de Dios. Por más que se sacrifiquen toros, por más que se sacrifiquen ovejitas, palomas, lo que quieran, no satisface a Dios. ¿Por qué? Porque hay imperfección en esos sacrificios. Sus sacrificios, familia, y los míos jamás van a poder llenar las expectativas de Dios, porque hay pecado en nosotros. Necesitamos un sacrificio limpio, del nivel de Dios, del nivel de la santidad de Dios. Y Cristo dijo: yo lo voy a hacer. Y Él viene, se entrega, se da a sí mismo para que ni jóvenes ni adultos tengamos que pagar por las consecuencias de nuestros errores.
Wow. Vamos a regresar a 1 de Juan. Cristo Jesús vino como un sacrificio perfecto a la altura de un Dios santo para poder quitar los pecados de la humanidad. Está maravilloso eso. Miren lo que sigue diciendo 1 de Juan. Todo aquel que permanece en él no peca. Declaraciones fuertes de Juan. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ok, hay una diferencia grande entonces entre quien es una persona que ya decidió darle su vida a Cristo y quien no ha decidido entregarle su vida a Cristo. Todo aquel que ya le dio su vida a Cristo y permanece en él. Esta palabra permanece la encontramos mucho, ¿verdad? Si no estamos en Cristo, corremos el riesgo de hacer cualquier cosa. Pero si permanecemos en él, no pecamos. Esto está fuerte, ¿no? Pero ¿quién entiende a Juan si en los primeros versículos dijo ¿qué dijo? Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el capítulo 1, versículo 9. Y luego en el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Estas palabras que está usando Juan en el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Necesitamos verlo como una especie de radiografía en donde Dios, al ver a Cristo Jesús como un sacrificio perfecto, y si nosotros estamos en Cristo, realmente no hay pecado en nosotros. ¿Más o menos me expliqué? O sea, a los ojos de Dios, a la mirada de Dios, nosotros si estamos permaneciendo en Cristo, no hay pecado en nosotros. ¿Sí? ¿Me lo dije bien? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Ok. Entonces, lo que está diciendo Juan está de alguna manera expresando lo que él ya dijo antes. Él dijo que todavía no somos lo que deberíamos ser, pero cuando Cristo venga, entonces seremos semejantes a él. Mientras no seamos semejantes a él, Dios tiene que vernos a través de Cristo, porque si no nos aplasta, como el ejemplo que decía Miri, como si fuéramos una hormiguita. Y adiós. ¿Me expliqué? Pero gracias a Cristo, su misericordia sigue estando con nosotros y miren, aquí estamos. Esos familiares que todavía no aceptan al Señor, por su misericordia, todavía tienen la oportunidad de aceptarlo. Mis familiares. Todo aquel que no ha escuchado de Cristo, que no conoce a Cristo. Entonces, fíjense qué interesante. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Ok, el que está sumergido en una vida de pecado es porque no ha entregado su vida a Cristo. Porque no ha venido a él, no permanece a él, no le ha visto, ni siquiera le conoce. Pues sí. Dicen por ahí, no, yo no voy a esa iglesia porque ahí puro pecador, puro hipócrita. Pues si en la iglesia hay eso, imagínense afuera. Si con Cristo nosotros estamos batallando con nuestra propia carne, imagínense aquellos que no están luchando con nada, le dan vuelo a la hilacha. Nosotros aquí, por supuesto, estamos en una lucha constante contra el pecado, pero en Cristo Jesús ya no hay pecado en nosotros. Y bueno, los que pecan, dentro o fuera de la iglesia, los que pecan es porque no le han conocido. Sí, tienen su etiqueta, y hasta con orgullo, soy cristiano. Pero si el pecado sigue en sus vidas, el pecado en el sentido de una práctica, o sea, que sea algo cotidiano, que a mí no me dé temor engañar a mi esposa y que al contrario, yo continúe en ese asunto. Que a mí no me dé problema mentirle a mi marido. Es el pecado y es una práctica del pecado. ¿Me explico? Ok, dije una mentirilla por ahí porque si no la cosa se iba a poner fea y demás. Bueno, ok, no hay tema. Pero si estás continuamente pecando, entonces ya hay un problema. ¿Sale? Entonces, fíjense, cuando permanecemos en Cristo Jesús realmente ya no hay pecado porque Cristo nos limpia y nos quita todo el pecado. Si estamos continuamente en pecado es que no le hemos conocido.
Sí, vamos a la iglesia, sí, nos congregamos, sí, hasta gritamos amén, aleluya, pero no está pasando nada a nosotros. No está pasando nada a nosotros. Fíjense lo que dice el versículo, no es cierto, Romanos, fíjense. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Ese sí lo vamos a leer acá. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque bueno, antes Pablo ya había dicho, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo dice, bueno, estos señores son tan abusados que esta expresión que dije la pueden mal usar para pecar y pecar y pecar para que la gracia sobreabunde. Pues no, dice Pablo, a ver, donde hubo pecado la gracia sobreabundó, pues sí, porque el amor y el perdón de Dios es mucho más grande que cualquier error. Pero si ya esta gracia nos inundó, ¿vamos a perseverar en el pecado para que esta gracia sea más grande? Eso es más que obvio, ¿no? A ver qué dice Pablo. Pues no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Es lo mismo que está diciendo Juan, ¿verdad? Si ya morimos al pecado, ¿cómo es que vamos a vivir aún en él? Si no hemos muerto al pecado, significa que no conocemos a Cristo, que no lo hemos conocido. Y no hemos muerto al pecado. Cuando la palabra nos habla todo esto, es para que uno se autoexamine, ¿eh? Y yo me toca a mí también. No crean que solo es un tema para ustedes. Es un tema para todos los que somos parte de este cuerpo, el cuerpo de Cristo. A ver, Nelson, ¿sigues con temas de pecadotes? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿estás conociendo a Cristo? ¿O ya te gustó nada más pararte ahí enfrente a enseñarle a la gente, a leer la Biblia? Pero tu vida sigue siendo un desastre. Al cabo no me ven los hermanos, ¿no? Y menos cuando me toca ir a la oficina en Polanco. Ya ni modo que me encuentre alguien de Teoloyucan. Híjole, sí hay varios. Pero, ¿me estoy explicando más o menos? Esta advertencia es para todos, ¿eh? Para mí principalmente. Y obviamente ustedes no se escapan. ¿Viviremos aún en el pecado si supuestamente ya morimos en él? Versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sí, ya les dije, ¿verdad? Que este bautismo no es el del agua. El del agua es un símbolo, un simbolismo de algo que ya pasó realmente en nuestro corazón. Que somos bautizados en Cristo. Acuérdense que bautizar, que es sumergir, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes ya fueron introducidos en Cristo, sumergidos en Cristo, ahorita olvídense del agua. Si ya fueron en Cristo sumergidos, si ustedes ya vinieron delante de Él con arrepentimiento y han permitido que Él sea el gobernador y rey en sus corazones, entonces ustedes también ya fueron bautizados en su muerte. Es decir, ya murieron también al pecado. Pero si no han sido bautizados en Cristo, pues bueno, tampoco han muerto al pecado. Solamente somos unos religiosos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por si tenían dudas, ¿por qué se llama esta congregación Vida Nueva? Ahí está, miren. Romanos 6:4. ¿Por qué vida nueva? No es porque vamos a ser mejores personas y Bueno, sí, Dios nos ayude con eso, pero no es esa la razón principal. Vida nueva porque al morir en Cristo hemos renacido a una vida nueva, a una vida donde ya el pecado no nos gobierna. A una vida en donde ya rechazamos el pecado, en donde buscamos purificarnos. ¿Por qué? Porque Él es puro y queremos agradarle. ¿Sí? Vamos a 1 de Juan. ¿Vamos bien? No los estoy confundiendo, ¿verdad? Y si sí, bueno, ahí ven el video y lo leen con calma. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Lo que ya nos dijo en los primeros versículos, lo va a volver a decir, pero con otras palabras, ¿no? Así es Juan.
Juan quiere reafirmar todo lo que ya nos está enseñando. Miren lo que dice entonces el versículo 7. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Que nadie los engañe. Nadie. Ni alguien que tenga un micrófono, ni que tenga corbata y saco. Nadie. Que la palabra sea lo que a ustedes los mantenga firmes en sus convicciones, que nadie los engañe. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Les digo que Juan es el hijo del trueno. O sea, él les va a decir las cosas tal cual, como van. Sin rodeos, Rodri. Sin rodeos. ¿Ustedes practican el pecado? ¿Alguien de aquí practica el pecado todavía? El que practica el pecado es del diablo. No lo practico. Sí peco, pero no lo practico. Es muy diferente, ¿verdad? Y qué bueno que estamos aquí estudiando esto, justo para que entendamos. Porque sí, peco, sí peco. Si yo digo que no peco, entonces hago a Dios mentiroso porque Él dice que todos pecamos. Pero no practico el pecado, como si fuera un deporte. Que ya sé que cada tercer día tengo que ir a practicar. Y luego ya el fin de semana echarme mi partidito, a ver quién peca más. No practicamos el pecado. Los creyentes no practican. Sí, desafortunadamente vivimos en un cuerpo que nos orilla hacia el pecado y que pues a veces no debería ser. Pero a veces nos gana el pecado y cometemos pecado. No se trata de que yo mato a alguien o algo, no. Porque eso ya sería muy extremo, ¿no? Pero sí, cuando el mandamiento es tan claro de que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y no lo hacemos así, ya estamos pecando. Cuando no amé a mi esposo a pesar de cómo es, cuando no amé a mi hijo a pesar de cómo es, y ojo, que con nuestros hijos el amor no solamente es, mi chiquito, no pasa nada. El papá al hijo que ama lo disciplina, porque quiere evitarle un futuro de caos, un futuro de errores, un futuro de dolor, de sufrimiento. Pero si no amas a tu hijo, pues déjalo que haga lo que quiera. Y cuando disciplinamos, tiene que ser con amor, no con odio, no con ira, con amor. ¿Por qué? Pues porque Dios primero así nos disciplina a nosotros, con amor. Si no, pues como bien dijo Juan en algún momento, Señor, oramos para que le caiga fuego del cielo a ese pecador que no sabe disciplinar a sus hijos. Pues Él nos disciplina primero a nosotros como padres con amor, pues entonces disciplinemos con amor, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús a los judíos, a los escribas y fariseos? Jesús les está hablando de la libertad. Les está diciendo que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y ellos dicen, nosotros esclavos, jamás, nosotros somos hijos de Abraham. Y en resumen, me lo imagino a Jesús con una sonrisilla diciendo, ¿ustedes son hijos de Abraham? Ustedes son hijos del diablo. Es fácil. ¿Cómo sabes que soy hijo del diablo? ¿No? Pues es muy fácil. Ustedes quieren matarme. Y el diablo es homicida desde el principio. Así de fácil. ¿Cómo? Por el fruto. ¿Cómo sé que soy hijo del diablo o hijo de Dios? Por el fruto. El fruto que yo doy, el fruto que el Espíritu Santo provoca en mí si es que soy hijo de Dios, o el fruto de la carne si es que soy hijo del diablo. ¿Me explico? Que ya tu hijo hizo algo y ya no te está produciendo amor, te está produciendo ganas de matarlo.
Ahí uno dice, "Oh, ¿qué? Señor, si tú me estás perdonando, ayúdame a amar a mi hijo como tengo que amarlo. Ustedes mismos, gobiérnense en medio de la ira. Si tienen al hijo ahí enfrente, en medio de la ira, y ya van a soltar el golpe, ustedes solitos, aléjense. No te muevas de ahí, escuincle. Se van, respiran y regresan. Ya sin odio, ya sin ira. ¿Eso qué le va a enseñar a sus hijos? Que no podemos actuar por medio de impulsos, por medio de reflejos, sino que tenemos que permitir que Cristo Jesús sobre nosotros. Nuestros hijos se van a equivocar, sí, pero nosotros también. Es que todos estamos puestos en la misma bolsa, grandes y pequeños. Solo hay una gran diferencia. Ellos son inmaduros. Nosotros ya hasta estamos bigotones. Bueno, las mujeres no, los hombres. Bueno, gracias. Ay, Dios. Les dice Jesús eso, ustedes son, su padre es el diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes quieren hacer lo que su padre hace. Él es homicida desde el principio y ustedes quieren matarme. El que practica el pecado entonces es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para Ay, Juan está pintando este cuadro difícil en el que sí, la sociedad está inmersa en el pecado. La sociedad, ojo, cuando digo la sociedad, no estoy hablando de los de allá afuera, no, estoy hablando de la humanidad, con etiqueta de cristiano o no. El que practica el pecado, para esto apareció el Hijo de Dios. Es decir, Juan está pintando, a ver, esta es la situación del mundo. Somos un desastre. Somos un desastre. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto vino Cristo, justo por el desastre que hicimos nosotros a causa del pecado. Para esto vino, para deshacer las obras del diablo. Porque cuando hay una mala intención en el corazón del ser humano, Cristo viene y quita esas malas intenciones. De verdad, lo que les he dicho, cuando somos verdaderamente libres, cuando Jesús dice, y ustedes van a conocer la verdad y entonces serán verdaderamente libres, esa libertad que se siente, que se experimenta a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros, es algo que no podríamos comprar nosotros con nada. Para deshacer las obras del diablo, para ser verdaderamente libres. Yo le pido mucho a Dios que si ustedes, por ejemplo, traen un resentimiento o algo con alguien, Dios les quite eso y puedan experimentar esa libertad. Esa libertad de no sentir algo feo en contra de una persona. Y menos si es de su propia familia. Si es el vecino, bueno. No es cierto. No. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que la mascota de mi vecino deja sus desechos frente a mi casa? ¿Sí les dije? ¿No les platiqué? Sí les platiqué, pero no se acuerdan. Bueno, les dije que nosotros los recogemos y no pasa nada. Es un animal, no el vecino, su mascota. Lo recogemos, pero hace unos días, no sé cómo, bueno, sí sé cómo va, me asomo por la ventana de mi casa y veo al vecino. Y lo veo limpiándose porque pisó algo. Limpiándose sus tenis. ¿Y saben qué sentí? Me dio alegría. Eso es pecado. O sea, se los platico porque son cosas simples. Pero ya no debería estar en nosotros eso.
Ya no, de verdad, en serio, no debería estar, porque Cristo está habitando en nosotros. Sí, en mi mente pasó para que se le quite. A ver si aprende. Pero no debería ser. No debería ser. Imagínense que Cristo, que Dios mismo dijera, ¿no? A ver, por los pecadotes de esos, a ver que sufran las consecuencias. Dios no lo hizo así. Cristo Jesús pagó por nuestros errores. Si Él nos ha mostrado gracia y misericordia, nosotros también deberíamos hacerlo con quien sea. No les iba a decir, pero también tengo que confesar mis pecados delante de la congregación. Versículo 8, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí? Fíjense, la obra de Cristo es para deshacer las obras del diablo, para que el diablo ya no tenga influencia en nosotros, para que este odio, rencor, el estar en conflicto constante sea desechado a causa de Cristo, que el diablo ya no tenga influencia, insisto, en el Hijo de Dios. Versículo 9, con esto vamos a concluir. Todo aquel que es nacido de Dios, esto ya lo dijo Juan, pero lo vuelve a repetir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así de sencillo, si hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Acuérdense que simiente, bueno, de hecho esta palabra simiente viene del griego semen. ¿Les suena? Pues sí, ¿no? Es la semilla de Dios en el creyente. Esto está muy interesante. Déjenme a ver si puedo ordenar las ideas. Ok. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya, qué bueno que llegó Adri. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Se acuerdan de esa parábola del labrador? ¿Sí se llama así? Sí, ¿no? De que hay semilla y que el sembrador sale a sembrar y siembra la semilla y una cae aquí, otra cae allá y otra cae allá. Y al final dice Jesús ahí en Lucas que la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ok. Acuérdense, simiente tiene que ver con semilla. ¿Sí? Y Cristo Jesús dice que la simiente o la semilla es la palabra de Dios. La forma en que ustedes y yo podemos nacer de nuevo, ámense. La forma en que ustedes y yo podemos nacer de nuevo es a través de que la semilla de Dios sea sembrada en nuestros corazones. Ok, ahora, si esta semilla, su palabra, entra en nuestro corazón, va a llegar el momento en que tiene que germinar, va a tener que crecer y dar un fruto. ¿Sí? Entonces, a veces nos preguntamos, pero ¿cómo va a ser este proceso de que yo nazca de nuevo? Tiene que ser una experiencia sobrenatural. ¿Qué tiene que suceder? No necesariamente. Hay quien sí tiene sus experiencias y eso está bien bonito. Pero hay quienes no tenemos esas experiencias, pero es la semilla de Dios, su simiente sembrada a nosotros en buena tierra, la que nos hace nacer de nuevo. Ahora miren, esto lo vemos ahí en Lucas, pero fíjense lo que dice Primera de Pedro, ya lo leímos también. Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Se acuerdan de todo esto que nos platicó el apóstol Pedro? Oigan, ustedes ya son nuevas personas, tienen que amarse, expresar el amor, que no sea algo fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pero miren lo que dice el 23, siendo renacidos.
Es lo mismo que acaba de decir Juan, de que los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado porque su simiente está en nosotros, su semilla está en nosotros, su palabra está en nosotros. Y si su palabra está en nosotros, renacemos, no de simiente corrupta. Esto está maravilloso. Miren, la semana pasada también hablamos de que ustedes no son un accidente, de una noche de pasión de sus papás. Allí hubo una semilla corruptible y nacieron ustedes. Ahora necesitamos una semilla incorruptible para nacer de nuevo. ¿Sí? Y qué impresionante que esa semilla es Jesús hecho carne, la palabra hecha carne. Y bueno, mucha de esa palabra la encontramos no en el libro, sino en lo que Él expresó. Y bueno, gracias a Dios que está escrito aquí. Pero necesitamos al Espíritu Santo para que esto deje de ser solamente letras y hojas y se convierta en algo vívido en nosotros. Una semilla en nosotros que nos transforme, que nos haga nacer de nuevo. Su semilla en nosotros hace que no pequemos, que no practiquemos el pecado. Hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, porque pues ya nacimos de una corruptible cuando nuestros papás nos engendraron. Pero ahora en Cristo Jesús hay una nueva semilla, un nuevo semen, engendrándonos como nuevas criaturas. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y esta semilla incorruptible nos hace nacer de nuevo por la palabra de Dios. ¿Ven? O sea, el asunto de que pensemos en la simiente de Dios, obligatoriamente tenemos que pensar en su palabra. No hay de otra. Ya lo dijo Juan, ya lo dijo Jesús y ahorita lo está diciendo Pedro. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a regresar a Primera de Juan para ya ir concluyendo. Más o menos, ¿me estoy explicando, familia? ¿Sí? Ok, el que cayó otorga. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Otra vez la palabra permanece. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo, Nelson? Permanecer en él. Que su simiente permanezca en nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo logro? Cómanse este libro, familia. No literalmente. Si no que la versión 60 no le entiendo nada. Pues señores, ya hay muchísimas versiones. Agárrense 2 o 3, lean un mismo versículo en varias versiones. Que esto se convierta en un alimento para su alma, para su espíritu. Que su simiente permanezca en ustedes. Para que entonces nos ayude esto a no practicar el pecado. Y ahorita me estoy acordando de lo que leímos en Proverbios. En las casas es lo mismo. Es su palabra en nosotros la que nos va a librar de la mujer ajena, de la mujer del hombre perverso que anda en tinieblas y en malos caminos. Es su palabra en nosotros. Déjenme, se los voy a decir de una manera bien práctica. Bien práctica. Ustedes seguro tienen el anhelo y el deseo en su corazón de ya no pecar, ¿cierto? Igual que yo. Todos los que estamos, si no, ni estaríamos aquí para empezar. Estamos aquí porque ya tenemos ese anhelo de agradar a Dios siempre. Pero venir aquí no les va a ayudar a que ustedes eviten el pecado. No. O sea, porque pueden venir aquí y dormirse. Venir aquí y nada más tomarse un cafecito. Por cierto, cuando gusten, allá hay café. Y ya, venir porque aquí viene mi cuate, ¿no?
Y ya. Venimos aquí para que su simiente, su palabra, sea sembrada en nosotros. Y cuando su palabra es sembrada en nosotros, Él es el que a través de su palabra empieza a formar algo en nosotros, dentro de nosotros, de tal manera, Mari, que aunque tú no te des cuenta, la semilla solita va a empezar a generar un fruto dentro de ti. Pero ¿cuál es el asunto? Pues no es sentarme ahí, sino que su palabra entre, germine, me haga nacer de nuevo y entonces sea su palabra la que dé este fruto en mí. Y estoy seguro que ustedes ya lo experimentaron y hasta su familia, alguien les ha dicho, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo has cambiado? Tú no eras así. Ustedes digan, gracias Dios, ¿no? Porque es su palabra. Termina el versículo 9 diciendo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Eso está... Ustedes dicen, yo sí puedo pecar. Entonces probablemente la palabra no le estamos permitiendo que haga su labor dentro de nosotros. Estamos leyendo la Biblia por leer. Estamos escuchando la predicación por escucharla. Y no estamos permitiendo. Miren, hoy ustedes tienen que salir de aquí con la idea de todo lo que platicamos, yo todavía tengo este asuntillo por ahí. Todavía como que le hago caras a todavía como que le hablo mal acá, todavía como que no sé cómo hablarle a mi hijo, todavía como que no sé cómo honrar a mi padre. Entonces ustedes salen con eso en la mente y ustedes dicen, yo quiero que cuando el Señor venga no me encuentre yo avergonzado a causa de mi pecado, quiero agradarlo, por lo tanto me quiero purificar. Entonces, si me enfrento a eso con lo que estoy batallando, veo la forma de evitarlo. Veo la forma de evitarlo. El ejemplo de José el soñador para salir huyendo de una mujer que lo está seduciendo. Bueno, imagínense que ese error con el que ustedes siguen batallando todavía sea como algo que los está seduciendo para pecar. Hagan lo mismo que José. Huyan de ahí. Quiero gritarle y desgreñar a mi marido. Me salgo un ratito de la casa, de verdad. Respiro, me tranquilizo. No quiero pecar contra él. Y si tengo que hacer eso, aunque me dé pena, aunque me vea yo derrotado, esa es la mejor postura que puede tener un esposo o una esposa, derrotado. ¿Por qué? Porque cuando estás por fin ahí es cuando el Señor te puede levantar. Pero mientras tú te sientas orgulloso y capaz, pues bueno, tú no necesitas a Dios. Pero cuando estás ahí humillado, derrotado, fracasado, es cuando lo necesitas a Él. Si tengo que perder para ganar a Cristo, pierdan. Pierdan, pero ganen a Cristo. Ya no me voy a ver como la autoridad en la casa, no puedo perder acá mi lugar. Piérdanlo, pero ganen a Cristo. Se tienen que humillar, humíllense. Y que su única gloria sea Cristo Jesús. Papá, perdona, lo siento, me equivoqué. No te preocupes, hijo, vamos a echarle ganas. Mi amor, discúlpame, no quise reaccionar así. Yo también reaccioné mal, te amo. Lo digo bien fácil, pero ustedes saben qué es lo que los detiene. Su orgullo. Su orgullo. Pero es la batalla que tenemos todos. Yo sé que esto no me pasa a mí nada más. Pero si realmente queremos reflejar a Cristo, necesitamos aprender a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ser mansos, ser humildes. Si es necesario humillarnos.
pero que al final ganemos a Cristo. Que al final ganemos. Que esa sea nuestro mayor deseo, nuestra mayor recompensa. Ganarlo a Él. Vamos a ponernos de pie, familia. Yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer es negar nuestra fe, negar lo que estamos creyendo simplemente por un arranque de orgullo. Es decir, preferir seguir enojado con mi pareja, con mi hijo, con quien sea, que humillarnos y pedir una disculpa. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer y es una de las cosas que definitivamente no reflejan a Cristo en nosotros. El día que ustedes se humillen, ese día van a ver cómo van a crecer muchísimo. Muchísimo. Que Dios nos ayude con eso. Que Dios nos ayude a todos con eso. ¿Oramos? Padre, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones.